Empiezo con la dama, con nuestros invitados. Cristal Avilera es comunicadora. Ustedes la conocen por las conversaciones que tenemos sobre la situación en Venezuela, pero le pedimos que viniera porque ha tenido alguna experiencia con personajes maquiavélicos. Gracias por estar aquí, Cristal. Gracias por la invitación, Pedro. Un placer, como siempre. Muy, pero muy amable. El señor Jaime Picañol es psicólogo clínico especializado en el área forense y en la neuropsicología. Bienvenido. Muchas gracias. En la práctica, ¿qué es la diferencia entre alguien que hace una maldad de tanto en tanto y una mente que se pueda establecer como maquiavélica? Esa mente maquiavélica la podemos comparar con la persona psicópata, con la persona narcisista, una persona que solamente piensa en sí mismo. Como dijeron, la persona que siempre busca la meta y los medios no importan siempre y cuando uno llega a la meta. Es una persona que no tiene empatía, una persona que goza de cualquier cosa a costa de quien sea. Y no experimenta, porque para que nadie se me pierda, la empatía es la capacidad de una forma u otra de ponerse en los zapatos de la otra persona, de experimentar esa emoción que se esté produciendo. ¿Cuál es la diferencia entre sociópata y psicópata? Esa es una buena pregunta. La diferencia es el psicópata es una persona que no necesariamente es la persona que conocemos. El sociópata es la persona que siempre está en el sistema judicial. O sea que el psicópata se entrelazan porque tienen muchas cosas comunes, pero lo que diferencia es que el psicópata es una persona que posiblemente tenga un poquito más de inteligencia, que tenga un poquito más de habilidad de inhibir, de decir, bueno, no quiero hacer esto porque me pueden arrestar. Significa que tenemos muchas personas que pueden ser psicópatas y no están arrestados o no son identificados como psicópatas. Vuelvo con usted en un instante. Cristal, cuéntame si te has chocado con alguien que puedas decir, caramba, por supuesto no vamos a identificar, esta persona es maquiavélica. Pues sí. Me he encontrado mucha gente maquiavélica. De hecho, vengo de un país con un gobierno maquiavélico, como todo el mundo sabe. Y realmente sobrevivir a personas maquiavélicas, sobre todo cuando te los encuentras día a día en el trabajo o tienes que compartir con ellos en algún tipo de... Bueno, inclusive hasta en la familia uno se encuentra con personajes maquiavélicos. Gente que de repente, como decía el doctor, pues mira, o sea, tienen conductas que no necesariamente son fáciles de identificar, porque a veces parece que son confiables, personas que tienden a ser cálidas, que se te acercan, te ofrecen su ayuda, su apoyo, pero en la realidad no es así. Apenas te volteas, empiezan a hablar mal de ti. Si le cuentas un secreto, pues van y lo difunden, se lo cuentan a todo el mundo, te hacen quedar como un tonto, se aprovechan de tu buena fe. Sobrevivir a una persona maquiavélica yo creo que es todo un arte y hay que ser muy prudente y muy inteligente. Me viene muy bien para preguntarle al doctor cómo es en lo cotidiano lo práctico que puede aplicar uno cuando se encuentra con una persona que, por ejemplo, es un supervisor, una supervisora, alguien que tiene más poder en el ambiente laboral, y uno se da cuenta que hay una maldad que casi se derrama para sobrevivir sin entregar principios fundamentales. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que la persona maquiavélica siempre trata de aprovecharse de la persona que se deja de aprovechar. Entonces, uno siempre tiene que decir, como decimos en Venezuela, mosca, con esas personas, porque te involucran. Como dice ella, son personas que aparentemente son, qué buena persona, es muy gentil, muy agradable, pero lo que tienen en mente es un fin, y ese fin lo van a lograr sin tener en cuenta qué son las consecuencias o si te puedo hacer daño a ti, yo voy a llegar a ese fin. Entonces, una anécdota de las tantas. Hace muchos años me tocó desgraciadamente ser supervisor de un equipo. Digo desgraciadamente porque esas cosas administrativas no me gustan. Y una persona que trabajaba en el equipo llamó por teléfono llorando diciendo que su abuelito se estaba muriendo en Puerto Rico y que qué podía hacer. Y bueno, yo le dije que se fuera para Puerto Rico. Eso generó una serie de problemas en el lugar donde trabajábamos, pero pudimos resolverlo porque esa era una prioridad absoluta. Y un tiempo más tarde nos enteramos que la persona se había cambiado de hotel en la ciudad donde estaba para participar en la grabación de un programa que era para reemplazar el que nosotros estábamos haciendo. ¿Maquiavélico? ¿O una maldad aislada? No. Personas como esa después, a lo largo de los años, múltiples anécdotas de ese tipo se combinan. Y hay veces que uno dice, caramba, no hay justicia porque sobreviven como corchos
a tormentas, a inundaciones. Dime. Pero sí, sí hay justicia. A veces uno no alcanza a verla, pero siempre hay. Yo creo que el tema del karma es una cosa que nunca falla. Tú siembras y luego recoges, pero recoges de lo mismo que sembraste. Mira, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, bueno, tenía como 18 años y trabajaba para pagarme mis estudios en la universidad. Me tocó trabajar un día una temporada, perdón, en un gimnasio, y yo allí conocí el ser más maquiavélico que he tenido en mi vida. Ella no era, la gerente de ese gimnasio, era muy acomplejada porque pues no se sentía a gusto con su físico, no le gustaba, siempre se estaba quejando de su físico, pero tenía una particularidad que ella trataba de ser amiga de todo el mundo. Afortunadamente ella no era mi jefa porque yo estaba trabajando allí por otras circunstancias, pero yo veía la forma como trataba a sus empleados. Los trataba muy bien y luego cuando se volteaban decía cosas muy crueles de ellos y hacía que los despidieran con tanta frecuencia que la cantidad de trabajadores en un mes era increíble, la cantidad de gente que entraba y salía. Por supuesto, yo me fui de allí, no alcancé a ver cuál fue su recompensa al final, pero después de cierto tiempo me enteré que así como ella había despedido a mucha gente y había humillado a muchos de sus empleados, al final a ella le pasó exactamente lo mismo. Gracias por el ejemplo. Perdón. Sí, lo que iba a decir es que Dígame. estas personas maquiavélicas son los expertos en la manipulación y hay quienes tienen cierto aspecto carismático. Y esos son los más peligrosos porque esos son los que atraen a la gente y los involucran. Y esos son las que es capaz que le digan a la gente, tómate esto porque la muerte es lo que más te conviene. Y lo hemos visto como en Jim Jones, ese caso famoso. Esos son los más De que peligrosos. llevó al suicidio de más de Sí. 900 personas. Sí. Un gusto tenerlo acá. Un placer. Gracias, Cristal. Gracias a ti. Muy amable. También dimos una vueltita por la calle para recoger algunos testimonios de la voz del pueblo sobre el tema. Las conocía y si conozco a alguien así yo corto la relación porque no necesito personas así en mi vida. Las personas así, todo el mundo tiene que tener una sola cara para donde vaya y listo. Y ser sincero ante todo. Nada, yo le hago el bien al que me hace el bien y al que me hace mal también. En realidad no conozco personas maquiavélicas, yo trato de evitarlas, pero sí uno puede observarlas en todo tiempo en la política, por ejemplo. O sea, ahí sí los vas a ver, es cuestión de... Ya la política no es para el pueblo, sino para un bien propio. Cada político que yo conozco, 2 o 3, presentan al pueblo una cara y detrás son otras. O sea, lo que quieren es el ingreso propio y el bienestar. Al regresar...